Hola mi queridísimo Cáncer, bienvenido a mi canal. Hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal. Antes de comenzar, quiero recordarte que son lecturas generales y atemporales. Que agarres lo que más te resuene y que el resto dejes que el universo se lo lleve. Si has llegado hasta aquí es porque tus guías tienen algo que comunicarte. Muy bien, mi queridísimo Cáncer, vamos a ver qué energía se te va a mover esta semana de diciembre. Ahí estamos, una cartita para Cáncer de Sol, Luna, Ascendente y Venus. Recordarte que el Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Muy bien, una cartita para Cáncer, por favor. Ahí está. En la mesa se nos queda el número 22, la carta que pertenece al signo de Libra. No sé si se aprecia ahí. Vale, esta carta me está indicando, nos está indicando que tú, mi queridísimo Cáncer, vas a tener que esta semana elegir entre dos caminos. ¿Qué camino vas a tener que llevar a cabo? Fíjate que es la carta número 22, justamente el año al cual vamos a finalizar y vas a tener, durante esta semana, Cáncer, vas a tener que tomar esa decisión de qué camino vas a coger para así llegar a las soluciones o a las alternativas que estás esperando. Muy bien, la dejamos por aquí. Y en la mesa se nos queda la carta número 18. Vemos ahí a un perro en una chimenea. Los perros son compañeros fieles. Y esta carta nos vendría a indicar que a lo mejor, seguramente por mediación de una persona, una persona joven, te va a ayudar a ver o te va a abrir los ojos para poder ver qué camino vas a tener que elegir durante esta semana, mi queridísimo Cáncer. También puede simbolizar esta carta a un hijo, un hermano, un hombre joven o no sé, a lo mejor un amante, no se sabe nunca. Pero que esa persona te va a ayudar a poder elegir qué camino tienes que tomar para llegar a lo que tú necesitas o has creado. Vamos a ver qué nos quieren decir. ¿Qué nos quiere decir el tarot para ti, mi queridísimo Cáncer? Una cartita para Cáncer, por favor. Ahí está, el carro, fíjate, tu carta, Cáncer. La carta que rige tu energía. Ahí está, se giró. El 9 de bastos. Ahí está, el 2 de copas. Ahí está. La sota de espadas. Otra cartita más. Ahí está. Y el 5 de bastos. Aquí hay mucha energía de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Sí, porque en la base, fíjate, se nos queda el 6 de bastos. Esta carta, vemos ahí a una persona que entra como triunfante y que la aplauden. Nos puede estar indicando que vas a salir, esta carta pertenece a Leo y a Aries y puede estar diciendo que vas a tener éxito en ese camino que vas a tomar, ¿vale? Ese nuevo camino que vas a llevar a cabo o que vas a tener que tomar, vas a salir con éxito con la decisión que tomes. Eso es lo que nos quiere decir el 6 de bastos que se nos queda en la base. Esta también representa una victoria, como una victoria material, ¿vale? Y un reconocimiento social. Fíjate que empezamos la tirada con tu carta, que es la carta del carro, la carta de Cáncer. El carro nos está indicando que efectivamente nos lo indica junto con la carta del 6 de bastos, que vas a salir victorioso o victoriosa.
¿vale? De tu determinación, que vas a tomar determinación y confianza en ese nuevo camino al cual que vas a tener que elegir y que te vas a lanzar. Luego nos sale el 9 de bastos. Vemos aquí a una persona como que el 9 de bastos es la energía de Leo, Acuario y Sagitario, justamente el mes en el que estamos. Y como que te está indicando que estás un poco agotado o tienes un poco de desgaste, un poco de cansancio, ¿vale? O que estés un poco a la defensiva. Es normal porque a lo mejor te está costando o dudas mucho en qué camino elegir. Luego nos sale el 2 de copas y nos dice aquí, fíjate que es una pareja que está ahí brindando, ¿vale? Y esta carta pertenece a Virgo y nos viene a decir que a lo mejor en ese camino que elijas, ese camino en el que te vas a adentrar, encuentres a una persona o tengas la conexión con una persona que te va a llevar como a un equilibrio o a equilibrar tus energías, que ahora mismo pues seguramente estén un poco desequilibradas por esa duda de qué camino tienes que escoger. Luego nos sale la sota de espadas. Las sotas son mensajeros y esta sota pertenece al signo de Capricornio, ¿vale? Nos estará diciendo que es posible que te encuentres, o a lo mejor con esa persona que se presente en tu vida nueva, sea una persona un poco habladora, o que comunicadora, o que a lo mejor tiene curiosidad por ese camino que vas a elegir y quieras saber para poder explorar, investigar o aprender contigo. Vale, es una carta que te indica que tienes que disfrutar de las cosas, de las actitudes mentales. El 5 de bastos, vemos ahí como personas luchando entre ellos. Y esta carta pertenece al signo de Sagitario y Leo. Es normal que salgan muchas cartas que pertenecen a la energía de Sagitario por el mes en el que estamos. Y esta carta nos puede decir que a lo mejor tienes un poco de discordia, quizá contigo mismo, o por ese camino que vas a elegir, o alguna discusión con algún familiar o algún amigo que no le gusta que ese camino al cual te vas a adentrar y por eso te está poniendo un poco de barreras. Vamos a ver qué nos quiere decir Oso. Una cartita para Cáncer, por favor. Si te está gustando esta lectura, te agradecería que te suscribieras, que le dieras a un like, ya que así me ayudas mucho a seguir subiendo todos estos vídeos. Muy bien, nos ha salido la carta del juego. Otra más. Una cartita más para Cáncer, por favor. De Sol, Luna, Ascendente y Venus. Muy bien, ahí estamos. En la base se nos quedan los condicionamientos y ahí vemos a un león entre las ovejas. Es el arcano número 15 y pertenece al arcano mayor del diablo, la carta de Capricornio. Esta carta nos puede decir que estás como un poco atada o atado, ¿vale? Y nos está indicando que es el momento de que eches la mirada, que te mires tu propio reflejo en ese pozo en el cual te sientes que has caído o sientes que has caído, para así poder dar un paso hacia adelante y dar un paso hacia adelante y así quitarte todas esas creencias de que tú no eres capaz de hacer las cosas que te propongas. Muy bien, aquí en la mesa nos sale la carta del juego. Es una carta de fuego, es un paje, otro paje de fuego, es otra sota y nos podría estar indicando que te tienes que tomar
como un juego ese camino en el que quieres emprenderte o quieres lanzarte. Tómatelo como un juego y para poder disfrutar de ello. Y además que fíjate que te sale con el carro tu carta y con el 9 de bastos como que avances, ¿no? Que no te quedes ahí estancado, sino que avances hacia adelante. Luego con el 2 de copas nos sale la carta de los sueños. Es una carta de agua y vemos ahí a una mujer como que está inmersa en sus pensamientos, un pensamiento de amor, y esta carta nos puede estar indicando que, fíjate, nos ha salido con el 2 de copas, de que como que necesitas la felicidad de un compañero que te lleve a esa madurez, a esa riqueza interior. Es posible que en ese camino nuevo que quieras emprender o elegir, llegues a encontrar a esa persona que te lleve a lo más profundo de ti, ¿vale? De una forma más natural, con mucho amor. Es como que está como viviendo en una fantasía, pero si recorres ese camino y te lanzas a ello, es muy probable que llegues a dar con esa persona que necesitas en estos momentos, ¿vale? La siguiente carta que se nos queda en la mesa es la carta de el rebelde. Es otro arcano mayor. Esta carta representa al arcano número 4, que es el emperador, ¿vale? Es la carta de Aries y esto es posible, fíjate, vemos ahí a un águila como que le está susurrando al oído y es posible que te esté diciendo o bien que te encuentras un poco rebelde en estos momentos o que necesites estructurar y poner orden en tu vida y disciplina para que así poder llegar a tomar esa decisión de qué camino elegir. Vamos a ver qué nos quieren decir los unicornios, mi queridísimo Cáncer. Si esta tirada está resonando contigo, te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like, ya que así me ayudarías muchísimo a seguir subiendo estos vídeos. También te recuerdo que son lecturas generales y atemporales. Que agarres lo que más te resuene y que el resto dejes que el universo se lo lleve. También recordarte que es para Cáncer de Sol, Luna o Ascendente. Han salido dos, las devuelvo. Y Venus, que el Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás, y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Muy bien, una cartita para Cáncer, por favor. Salieron dos. Vamos a ver, las devuelvo. Ahí está. En la base se nos queda, fíjate, que nos dice cambio. Y nos dice, los cambios que estás experimentando son positivos. Es muy probable que ese cambio que vas a realizar o que necesitas y que vas a elegir, ese camino que vas a elegir, te traiga esas sensaciones positivas que tanta falta te hacen, mi queridísimo Cáncer. Luego en la mesa se nos queda, lo sabrás por la mañana, y nos dice, cuando despiertes tendrás una idea más clara sobre lo que debes hacer. Relájate hasta entonces. Muy bien, nos lo confirman los unicornios, como que tienes que hacer esa introspección, pero relajada, sin atosigarte ni decir lo necesito ya, no sé, consúltalo con la almohada y al día siguiente como que más despejada o despejado toma esa decisión. Luego nos sale perdona y te dicen, es momento de dejar atrás la ira y la culpa. Es muy probable que esa rebeldía o te sientas un poco culpable porque estás luchando con lo que tu corazón te está pidiendo que hagas, y es tomar ese nuevo camino o elegir entre esos dos caminos. A lo mejor algo te está aferrando, un hijo, un padre, una persona, y no te deja avanzar, pero tienes que tomar la decisión por ti mismo, mi queridísimo Cáncer, para poder llegar a ese cambio que tanto necesitas, ¿vale? Y dejarte de ponerte esos condicionamientos y ver lo maravilloso, la maravillosa persona que eres y que tienes en tu interior. Muy bien, vamos
una cartita, a ver qué te tienen que decir tus guías, qué consejos nos dan tus guías para ti, mi queridísimo Cáncer, para esta semana. Una cartita, por favor, para Cáncer. Ahí está. En la base se nos queda el peridoto y nos dice: lecciones vitales. Puedes liberarte de un patrón negativo recurrente rezándole a Dios para que te permite conocer la lección y la bendición que dicha situación te ofrece. Fíjate, mi queridísimo Cáncer, que tienes la bendición de tus ángeles, de tus guías, de Dios, para poder llevar a cabo ese viaje, ese camino que se te está presentando en tu vida. Y en la mesa se nos queda la Rodocrisita y nos dice: sé amable contigo mismo. Has pasado por muchas cosas y necesitas tiempo para sanar y recuperarte. Fíjate que esta carta tiene mucho que ver con el 9 de bastos. Te están diciendo definitivamente las cartas que durante esta semana, mi queridísimo Cáncer, vas a tener que escoger qué camino vas a tomar entre dos de ellos, pero que vas a salir triunfoso o triunfosa de ese camino, porque te vas a lanzar con esa carta que empezaba la lectura, que es el carro, que es la que te identifica como tu energía, que en ese camino que vas a llevar a cabo vas a tener la ayuda, vas a salir triunfante, y aunque tengas que luchar contra esas personas que no estén de acuerdo, o tengas alguna discordia con esas personas que no están de acuerdo con el camino que tú tomes, tómatelo como un juego, como un gran desafío, porque así vas a poder cumplir tus sueños y vivir ese cambio que tanto te hace falta, mi queridísimo mi queridísimo Cáncer. Así que nada, te agradezco muchísimo que hayas escuchado esta lectura. Te agradecería también que te suscribieras, que le dieras al like, y nada, que lo que no haya resonado contigo, suéltalo al universo. Un abrazo y nos vemos la semana que viene.